Enrique, bueno, prime- Paulo, ¿qué? primero que todo es un gusto estar contigo. Eh, Te quería preguntar un poco sobre tu llegada a Chile. La última vez que conversamos me contaste que venías con un abuelo que era muy entusiasta en el tema y sabía de muchas cosas, pero prefiero que tú me lo cuentes, por favor. Te lo contaré. Pero curiosamente, no sé si registró, pues estamos oyendo música. ¿Registró la Así es. música? Por supuesto que sí. Ya. Y lo primero que quiero decir, antes de hablar del abuelo, es que la música es probablemente, y sin probablemente, es el centro espiritual fuera de lo religioso de mi vida, de mi sentir. La música ha sido para mí lo más convocador de mí mismo, fuera de los amores, fuera de las personas, claro. Eh, la música desde pequeño, alguna vez hemos hablado del gramófono de mi tío Pancho. Yo tenía 5 años. De entonces ha sido, ya digo, una llamada a partes interiores mías, eh, y diría que es, repito, fuera de los amores, fuera de lo que es tu madre, mi madre, mis padres, mis hermanos, vosotros, pero de la cosa que no son personas, sin duda, para mí es lo más provocador, lo más convocador, lo que más me llama interiormente. Desde, como te decía, desde el tachín de tío Pancho, desde mucho después, cuando tenía 13 años y estaba un día en la casa en que vivíamos, ahí en la calle, cerca de la calle San Diego, o ya en Copiapó, y tocaron en la radio, tocaron el intermeso de la leyenda del beso. Y yo me puse a llorar, tenía 13 años. Mi abuela, que es la única persona que estaba ahí, la abuela Filomena, que no entendía nada de lo que estaba pasando, no me entendió, no tenía por qué entender. Yo recuerdo que en ese momento, y había momentos anteriores, pero en ese momento se me identificó la convocación, repito, de la música para mí. Creo que qué sé yo, mi adentro, mi alma, lo que sea, fuera de los amores, obviamente, personales, eh, responde a la provocación, la invitación de la música, ¿verdad? Y esa vez, ya digo, me puse a llorar cuando tenía 13 años, y el primer disco que me compré fue precisamente el intermeso de la leyenda del beso, esa música preciosa. Ese disco, el formato era, ¿qué fue? ¿Era un vinilo? Un Un vinilo. vinilo común y corriente, sí, sí. Y piensa que eso sería, si tenía 13 años, eh, hace casi 80 años, o por lo menos 70 años. O sea, era un vinilo de verdad. Un vinilo común y corriente. Y fue, como digo, el primer disco que me compré después. Y entonces la música ha sido mi compañera interior, eh, de siempre. Es, ya lo he dicho repetidas veces, es
el espacio íntimo mío más vivo, más vibrante, fuera de, naturalmente, de las personas con las que me relaciono, a las que amo indudablemente, con las que he conocido, alumnos, de todo. La música ha sido tan central en, en, en mi alma, si repito la expresión así. Qué bien. Oye, volviendo un poco, tú nombraste el tachín. ¿Por qué tachín? ¿El tachín es una máquina, algo que está tachándote la vida? No, ¿A no, qué se no. debe eso? A ver, el tachín es el nombre que yo le puse a un gramófono Ya. de cuerda, muy primitivo, eh, que tenía mi tío Pancho, me llevó a Asturias, yo tenía 2 años, y como la música española era rítmica, taratachín, tachín, taratachín, tachín, yo al gramófono le puse el tachín. Tachín. Entonces quedó marcada esa idea. No tenía otra palabra a los 2 años para llamar al gramófono más que el tachín, El- por el ritmo de la música pero qué bien. española. Y desde entonces, ya te digo, la música se centró en mi corazón o en mi cabeza. La cabeza siempre, porque el corazón late pero no sabe nada. La que sabe es la cabeza, siempre. Pensamiento, la idea, la nostalgia, qué sé yo, el recuerdo. La, la cabeza es el centro de nuestra vida espiritual. Bien. Así es con eso del tachín. Del tachín. Bonito, muy, muy lindo porque no tenía claro exactamente a qué te referías con el tema del tachín. Lo Sí, desde encuentro entonces, como te maravilloso. digo, la música se me instaló. Es lo que me provoca, repito, fuera de los amores, obviamente, de las personas, empezando por tu madre, por mis hermanos, por mis padres, por Beatriz, vosotros, qué sé yo. Eh, es el Es harta gente, ¿eh? harta gente. Harta Bueno, gente, sí. voy a cumplir 90 años, ha pasado mucha gente por mi vida y espléndida gente, magnífica gente. He sido regalado, lo digo por ahí en alguna otra ocasión, digo por ahí que he sido regalado, eh, qué sé yo, por la vida y especialmente por la gente que, que he conocido, empezando, ya que estamos con historia, empezando por mis padres, naturalmente. Eh, Mi padre, que nos acompañó poco porque lo mataron cuando tenía 39 años, yo tenía veintitantos, 26 años. Mi madre, que nos acompañó 100 años casi, 94 años, ocupó todo el siglo XX, la María. Eh, bueno, mis hermanos entrañables, que seguimos siendo, estamos vivos los 5, entrañables enormemente. Los tíos, Luis y Javier, que nos recibieron en Chile, cuando vinimos escapando de la guerra española, ¿Dónde naciste, Enrique? en Asturias, en un pueblo que se llama Colunga, un pueblito de, no llega a 1000 habitantes, un pueblito en la costa asturiana, un lindo pueblo, una aldea, un pueblo grande, ¿verdad? Ahí la historia inicial fue ahí en Colunga y en Asturias, aunque no mucho porque cuando tenía 11 años la guerra española nos sacó de allí, salimos cuando el ejército de Franco entraba ya en Asturias, salimos en un barco
inglés de carga que nos sacaba como refugiados, nos sacaba de Gijón, un pueblo español, hasta Francia. Y en Francia esperamos un mes aproximadamente a que nos llamaran los tíos o de México o de Chile, y fue a Chile la llamada, y felizmente México habría sido lindo también, pero felizmente Perdón, llegamos aquí, tú saliste de España con toda tu familia, te subiste a un barco, llegaste a Francia, a Francia. a un pueblito, o sea, un puerto. ¿Con quién, con quién ibas en ese En barco, el, Enrique? iba mucha gente, pero lo que íbamos era, ya lo mencionamos antes, del abuelo Gregorio, padre de mi madre, que Es era... primera vez que sale en nuestra conversación el abuelo Gregorio. ¿Ah, sí? Sí, es Ya, primera vez que... ya volveremos a hablar de él. Sí, No, el por abuelo supuesto, Gregorio, sí. que diría, era el que conducía a este grupo en que éramos mi madre, los cinco Wow. hermanos, cinco hijos de mi madre, dos tías, hermanas de mi madre, eh, y el abuelo Gregorio entonces nos condujo, nos acompañó. En otro momento tenemos que hablar un poco de él, o más de un poco, y con él salimos de el norte de España, de Gijón a Francia. Estuve en Francia un mes aproximadamente. Me acuerdo que fuimos a un colegio francés, no entendíamos nada, pero bueno, algo entendíamos. Me acuerdo el profesor de- que nos hacía clase, no sabía en español nada más que vino tinto y vino blanco. Lo único que sabía en español. En español. Era buen profesor. Bueno, era profesor de francés, Estaba profesor francés, instruido el no hombre. tenemos más que hablar. Y ahí entonces tuvimos un mes aproximadamente, y ahí nos llegó la llamada de los tíos chilenos. Embarcamos ahí en el Reina del Pacífico, tercera clase como correspondía, claro. Un mes de viaje. ¿Cómo fue ese viaje? Tú me cuentas que fue de tercera clase. A mí se me imagina algo El barco como tercera clase, la más económica. económica de todas, indudablemente. Así Había- para que uno se imagine como el Titanic, los de primera arriba, los de media en el medio. Así sería, así era, indudablemente así era. No era el Titanic, pero era un barco inglés importante en ese tiempo. El Reina del Pacífico se llamaba así. Y en ese viaje, naturalmente, el abuelo Gregorio era el guía, no solamente el que tenía más autoridad para conducir la- toda la conversación, sino que el abuelo Gregorio, que no había salido del norte de España prácticamente, había salido del norte. Él, bueno, él vivía en Colunga, ahí nacimos nosotros, pero él había nacido en León, la provincia al sur de Asturias, y llevaba víveres o cosas para comerciar de León a Asturias. ¿Tú sabes lo que llevaba él? Lo que Los comerciaba. conocían, mira, seguramente granos, probablemente trigo, maíz, lo que fuera, seguramente jamones, muy en España eso, eh, cosas de comer fundamentalmente eran, ¿verdad? Faves, y en Asturias, en Mieres, un pueblito de Asturias, conoció a una mujer muy hermosa, la Filomena, se enamoraron, y entonces el abuelo, que era viajante de estos productos, se quedó en Colunga, se casó con la Filomena y se vino a vivir a Colunga, y ahí se instaló esta familia. Ahí
bueno, nos fuimos naciendo todos ahí y el abuelo Gregorio entonces tenía llamaban una casa de huéspedes, se llamaban, porque los huéspedes eran personas que comían ahí. También había algún alojamiento, pero especialmente comían ahí. Y mi abuela Filomena y las hermanas, las hijas de ellos, entre ellas mi madre, pero sobre todo las otras hermanas de mi madre, atendían ahí. Arriba la abuela cocinaba para todos y abajo el abuelo atendía a la gente lo llamaban un chigre, una especie de bar. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Cómo un...? Chigre. Chigre. Chigre, sí. Chigre. Era un bar modesto, por eso el abuelo nos enseñaba a tomar, nos pone la mano aquí para que no mancháramos la camisa por el vinito que nos daba. Y él bebía, nunca lo vi borracho, pero un poco y murió de cirrosis en Chile ya. Ah, pero ya acá en Chile. Ya que en Chile. No, el abuelo era muy sano, pero bueno. Entonces, cuando las tropas de Franco, ya digo, invadían Asturias, mi padre, él era combatiente republicano, de manera que no podía dejar Asturias hasta que lo mataron, pero nos embarcó a todos ahí en Gijón y de ahí pasamos a Francia. Enrique, perdón, ¿tu padre te fue a dejar al barco? ¿Alcanzó a ir a dejarte al barco? En Gijón, sí. En Gijón sí. En Gijón, sí. Él te dejó Él nos dejó, nos acompañó hasta el Musel, el puerto de Gijón, nos acompañó y nos despidió la última vez que lo vimos, ¿verdad? Era el año 37, no vio mucho más él porque en el año 39 lo fusilaron, de manera que empezó a estar... ¿Te acuerdas cómo fue esa despedida de tu padre? ¿Le dijiste...? Bueno, no recuerdo lo que hablamos, actualmente, además... ¿Fue muy rápido? ¿Fue...? No, bueno, no podía ser muy lento tampoco porque el barco estaba allí claro, para llevarnos. Era un barco inglés que nos llevaba refugiados de alguna manera. Eran 5 hijos. Éramos 5 hijos, era una tribu de 10 personas, los 5 hijos, mi madre, 2 tías, el abuelo, 10 personas más o menos. Y ahí nos despedimos en Gijón, y digo, no volvimos a ver al papá nunca más. Y después en Francia, ahí cerca de Burdeos, estuvimos algún tiempo en una escuela, nos embarcamos a Chile, llegamos después de 30 días prácticamente a Valparaíso. La llegada a Valparaíso es emocionalmente tremenda, porque bueno, veníamos de la guerra, indudablemente. Valparaíso era el otro rincón del mundo, ¿no? Yo no decirles sabía de Chile, pues unos letreros que decían nitrato de Chile por el salitre, que anunciaban el salitre. Y bueno, tenemos unos tíos en Chile y ya sabes, de Chile por los tíos, pero Chile era... Entonces llegaba al paraíso, me acuerdo que llegamos de noche y el barco no atracó hasta la mañana y hasta las 12, 1 de la noche estábamos en la baranda del barco, en alta mar, viendo el puerto de Valparaíso con sus cerros. Estamos en el año 37, Valparaíso no es lo que soy, pero había luces indudablemente, y era un panorama, no sé cómo decirlo, no solamente era luces y un puerto y una llegada, era como llegar a, sé yo, a un lugar de salvación, a un lugar de... Entonces tú, esa parte de esa noche,
en la baranda mirando Valparaíso. Y a la mañana desembarcamos, estaban ahí esperándonos unos tíos, los tíos que nos recibieron. Ahí está el tío Pancho, precisamente el tío Luis, Javier, que en Santiago. Y bueno, fuimos a comer, a almorzar ahí en un restaurante, ahí en Valparaíso. Perdón que te interrumpa. No, diga, no. Antes de seguir, tú venías con tu abuelo, Sí. Gregorio. Me llama mucho la atención el abuelo Gregorio, ¿por qué sabía tanto dónde iban, cómo se comportaba la gente en Qué cada bueno, qué isla? bueno. Ahí iba a llegar, ya bien. Mira, el abuelo Gregorio, ya te decía, no había salido del norte de España. Él había nacido en la provincia que queda al sur de Asturias, León, y él llevaba mercadería, hijo de comerciantes o de León, como decir aquí, de Melipilla a San Antonio, una cosa así. Eh, y, y conoció a la abuela Filomena y se enamoraron, se casaron y ahí él se instaló, como digo, en Colunga, con lo que llamamos a un chigre, una casa de huéspedes. Y bueno, ahí después mi madre, que hija de Gregorio, conoció a mi padre, se conocieron y se casaron y bueno, y vino toda la descendencia nuestra hasta que llegamos, vinimos a Chile. Y el abuelo Gregorio, entonces, cuando salimos de Asturias, le digo porque las tropas de Franco llegaban a Asturias hacia Francia, el abuelo sintió que tenía que ser el jefe del equipo, ¿ya? Nos acompañó al viaje en barco, ya de un barco inglés de carga hacia Francia, y acompañó todo el viaje. Y el abuelo, como te decía, que no había salido del norte de España así, eh, era un hombre que había leído bastante, con una, diría, afición geográfica e histórica muy elemental. No había estudiado nada especial en la escuela nomás. Sin embargo, para él el viaje fue la gran aventura de su vida. Había leído bastante, pero de tal manera que ya al salir del barco al Atlántico, digo bien, al ver las islas, las Azores, al llegar después al Caribe, al bajar en Cuba, Puerto Rico, las otras, el canal de Panamá. ¿Él lo conocía? ¿Sabía que esto existía? Sí, había leído, era bastante lector de geografía, sabía de eso, pero no había salido de su pueblo, ya digo, del pueblo. De manera que el abuelo iba en la popa, en tercera clase del barco, en la popa de la tercera clase, iba en la punta ahí, y había gente, gente en Chile ahora, que vive todavía, amigos nuestros, que se acercaban ahí a la popa a escuchar al abuelo, como él de lo que había leído sabía por dónde íbamos, ¿verdad? Y hablaba de las islas y hablaba de la gente, ya digo, el Caribe, el pasar por el canal de Panamá, toda la llegada al Pacífico, la llegada, claro, a la parte de Colombia, Ecuador, Perú. Y el abuelo iba contando cada cosa, ¿verdad? Realmente, ya digo, había gente que se acercaba ahí a escuchar lo que el abuelo decía, ¿verdad? Y fue para él
la experiencia más satisfactoria fuera la experiencia más íntima de encontrar a sus hijos en Chile, de vivir en Chile, que alcanzó a vivir ¿Cuánto tiempo? 4 años o 5 años. El abuelo llegamos el 37 y el abuelo murió el 42. 5 años no alcanzó a vivir. Sin embargo, ese viaje fue para él la gran aventura, diría, geográfica de él, y después en Chile ya la aventura de él, que vivió siempre con bastantes necesidades. Me acuerdo carta que le escribía a un hijo, al hijo mayor de él, el tío Pepe, que fue el único que fue a México. Le decía: aquí son pocos a trabajar y muchos a comer. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Aquí, por los hijos, claro. Y son pocos a trabajar y muchos a comer. A comer, claro. Bueno, eran niños, ¿no? Eran niños. Y el abuelo, que por lo tanto trabajó. La abuela arriba, en la casa, en los altos de la casa donde había comida, y abajo el abuelo gozó el viaje. Entonces sus lecturas geográficas le ilustraron cada cosa, ¿verdad? Fue para él una aventura, y para los que venían cerca de él, enorme. Y llegar a Chile, para él, que había vivido siempre en pobreza y en necesidades, como decía, muchos a comer y pocos a trabajar, llegar a Chile, y los tíos recién, cuando llegamos nosotros, habían los tíos Javier y Luis, llevaban 6 años en Chile. A mí me vinieron yo 31 a hacer América, que se llamaba, porque había pobreza en España. Habían comprado instalado una casa chica. Trabajaron primero para unos tíos que los llamaron, casados con tías, pero pues se instalaron cuando llegamos nosotros en la Casa Sierra chica, y cuando llegamos nosotros se instalaron en la Casa Sierra grande, en la Avenida Mata con San Diego, una casa grande, ¿verdad? Mi madre era cajera, la tía Elvira atendía en la sección colchones, catres, sábanas, qué sé yo. Algunos nosotros atendíamos los retazos o atendíamos a caja. Fue la Casa Sierra, que duró 50 años, era 50 años. El centro de todo el pueblo. Los tíos se hicieron felizmente bastante ricos en la Casa Sierra, y el abuelo ahí gozó. Me parece precioso lo que nos has contado. Me gustaría invitarte a que sigamos conversando. Muy bien. Tenemos todo el tiempo del mundo. Yo también creo. En esta historia de tu familia, la historia de tu vida, la historia de la vida de varios. ¿Ya? Quiero proponer un brindis porque eres una de las personas más que tiene mejores historias. No. De la familia, sí, claro. La familia, sí. Tiene mucho por contar. Entonces vamos a seguir conversando. Muy bien, sin en duda. Esto que yo le llamaría sueños y morriñas. Muy bien. ¿Te parece? Muy bien. El subtítulo del libro de la familia. Ah, tenemos un libro. El libro de la familia nuestro. Ya. Ese libro grande así, rojo. No lo hemos visto, lo tenemos que mostrar más adelante. Bueno, lo tenemos que mostrar aquí, Sí, de acuerdo, sí. pero tú lo conoces. Bueno, sí, yo Sí, lo no. conozco. Gracias a Dios. Sueños lo y vi por ahí. morriña. Morriña quiere decir nostalgia, saudade, diríamos en gallego, en portugués. Morriña es, ya digo, nostalgia, melancolía, y sueños, bueno, lo que uno sueña, es evidente. Y ahí está es el subtítulo del libro este, La historia de los cuetos, que por ahí lo tenemos que mostrar por aquí en Bien. algún momento. Muy bien. Salud. Salud. Nos quedamos con un poco de música. Te escuchamos. Si quieres decir algo un poco más fuerte, te No, escuchamos. no. Sí, que después
Por ejemplo, lo importante fue la música para mí. Lo dije algo, ¿no? Sí, algo, sí. Lo vamos a decir, lo vamos a decir. No, claro, por arriba. Esto es para ti. ¿Cómo se? No, no. Beethoven. En otro momento vamos a escuchar el intermezzo de la leyenda del beso, que fue la música que me... Por ahí la tengo, debe estar por ahí. Nos despedimos. Hasta un nuevo capítulo. Hasta luego. Chao.